Pueden aceptar ahí cuando grabemos. Bien. Vamos a platicar entonces acerca de la metodología para la solución de problemas. Esto, acuérdense, hablando del diseño estructurado de los algoritmos. Y bueno, esta metodología para solucionar los problemas va a estar marcada por varios pasos. Enseguida vamos a definir y ejemplificar cada uno de ellos. En el primero es definir claramente el problema. El segundo es el análisis de los datos. El tercero, el diseño de la solución, cómo planteamos la solución. El cuarto, la codificación. El quinto de los pasos, la prueba y la depuración. El sexto, la documentación. Y en estos problemas, pues también tenemos que ver una parte del mantenimiento. Acuérdense que la mayoría de las cosas están en cambios constantes, entonces hay que llevar a cabo el mantenimiento. Entonces tenemos estas 7 etapas precisamente para la solución de problemas. Y bueno, vamos con el primero de los pasos, la definición del problema. Esta fase la proporciona claramente el enunciado del problema que nos hacen llegar y el cual requiere definirlo de manera clara y precisa, o sea, que no tenga ambigüedades. Y aquí es bastante importante que entendamos perfectamente lo que pretendemos que haga la computadora para continuar con la siguiente etapa. Hay mucha gente que dice, eso lo puedes solucionar en la computadora muy fácil, pero no es tan fácil. Tenemos que establecer claramente, hacer un análisis profundo del enunciado del problema, y creo que eso lo mencionábamos en la sesión anterior, para que de alguna manera tengamos muy claro qué es lo que queremos resolver y a partir de cómo lo vamos a resolver. Entonces, porque si no comprendiendo el problema, es más sencillo darle la solución. Entonces, esta es de las etapas más importantes, definir claramente el problema para saber qué es lo que queremos hacer y hacia dónde lo queremos hacer. Entonces, el segundo de las etapas es el análisis de los datos. En el caso del análisis de los datos, es parte también del análisis del problema y tenemos que pasar por qué información se necesita para obtener el resultado deseado. Aquí estamos hablando de los datos de entrada. Entonces, vamos a tener aquí los datos de entrada. Es decir, bueno, tú quieres saber tal cosa para el problema, entonces yo necesito esto y esto. ¿Se acuerdan? Ustedes conocen la fórmula general, ¿verdad? La fórmula general, ¿para qué sirve? Matemáticas. Para resolver un sistema de ecuaciones. Para resolver un sistema de ecuaciones, ¿de qué tipo? No es un sistema de ecuaciones. Cuadráticas. Para resolver una ecuación cuadrática, que es del tipo ax cuadrada más bx más c. Ahí, si yo les digo, a ver, si la quisiéramos resolver en la computadora, ¿cuáles serían los datos de entrada? Para resolver una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrada más bx más c, ¿cuáles serían los datos de entrada? ¿La fórmula general? No, la fórmula general sería la forma de resolverlo, ¿no? Que es menos b más... ¿Sería la ecuación? La raíz cuadrada de b, esa sería la forma en la que lo resolvemos. Necesitaríamos, los datos de entrada serían... ¿La ecuación? Los coeficientes de la ecuación a, b y c, porque nosotros tenemos que resolver una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c. Esa es la forma de la ecuación. Pero, por ejemplo, a mí si me dan la ecuación 4x cuadrada más 3x más menos 3, menos 3, perdón, ahí identificaría los datos de entrada.
Y puede ser, A es 4, B es 3 y C es 8. Por decir algo, no me acuerdo cuáles son la ecuación, pero esos serían los datos de entrada. Entonces tengo que identificar cuáles son los datos de entrada. ¿Sale? Después, en el mismo análisis de datos, necesito saber qué información deseo presentar, qué sería, o producir, qué serían los datos de salida. ¿Sí? En el caso, mismo ejemplo, en la fórmula general, ¿qué es lo que yo espero como salida? El valor de X. Exactamente. El o los, porque acuérdense que normalmente nos da un valor. Al final, cuando tenemos esta fórmula general que dice menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, al final de esto nos llegamos a un resultado de una raíz cuadrada positiva y una negativa. Entonces, por lo general, la fórmula general, valga la redundancia, nos da dos valores, x1 y x2, y esos serían nuestros datos de salida, que es lo que nos solucionaría nuestro problema, ¿verdad? Y aquí, el tercero de los pasos, los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar estos datos y producir esa salida. Aquí ya, ahora sí estaríamos hablando de nuestra fórmula general, que es capaz de resolver el problema, que la idea es que nosotros no la hagamos, ¿verdad? La idea es que nosotros le dijéramos a la computadora, tengo una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, que tiene la siguiente información, y ya nosotros le escribimos, y la computadora se encargaría de decir, de esa ecuación el resultado x1 es 5 y x2 es menos 4, ¿no? Pero nosotros ya pues, le diríamos a la computadora cómo resolver ese problema, ¿no? Pero esta es la parte de análisis de datos. Bastante importante esta segunda etapa. Y después ya pasamos a la tercera, que es cómo vamos a diseñar la solución. Y aquí ya estaremos hablando de diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo. Esta etapa, entonces, de diseño se centra específicamente en desarrollar el algoritmo. ¿Y en qué nos vamos a basar? En las especificaciones, y me voy a regresar a la etapa del análisis. Y aquí se puede presentar un algoritmo mediante el diagrama de flujo o mediante el pseudocódigo, que no hemos visto un ejemplo como tal de ellos, y me lo comentaba alguno de sus compañeros, precisamente, no, es que tengo dudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de programación, entre algoritmo, entre diagrama de flujo, entre pseudocódigo? Pero tenemos que representarlo entonces en esta etapa, en un algoritmo que, acuérdense que el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, y el pseudocódigo es un lenguaje muy cercano a un lenguaje de programación. Entonces, esta es la forma en la que podemos diseñar la solución. Todavía no lo resolvemos, estamos haciendo apenas el diseño. Por ejemplo, un arquitecto antes de empezar a hacer cimentación y de hacer el edificio, tiene que hacer en un plano, decir, bueno, en este plano yo voy a dibujar la parte, el croquis de la obra. En este otro plano yo voy a dibujar qué materiales voy a utilizar. En este otro plano, a esto sería lo mismo. Esta sería también como que la parte de los planos en la parte del diseño, antes de irnos precisamente a la siguiente etapa, que es precisamente la de la codificación. Y cuando hablamos de codificación, ya vamos a transcribir este algoritmo, que puede ser un diagrama de flujo, que puede ser pseudocódigo, puede ser el mismo algoritmo escrito en lenguaje natural. Y aquí, del algoritmo definido en la etapa de diseño, lo vamos a pasar a un código que ya va a ser capaz la computadora de reconocer. Y a este código es al que vamos a llamar un lenguaje de programación. Al lenguaje de programación también lo podemos
llamar como código fuente. Aquí sí, en esta etapa, ya teniendo nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo en la mano, que sería como los planos, ahora sí ya vamos a empezar a codificar, que en la etapa, estoy haciendo esta analogía con la arquitectura, en la etapa de arquitectura ya sería, bueno, ahora sí ya vamos a empezar a colocar los ladrillos y demás, ¿no? Ya vamos a empezar a construir, ¿no? A eso nos referimos en la codificación, ya empezamos a implementar en esta etapa, y algo importante aquí ya es la prueba y la depuración. En la prueba y en la depuración nosotros vamos a verificar en las pruebas, capturar datos hasta darnos cuenta, después de hacer varias pruebas, que el programa funciona correctamente. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un programa que nos mostrara el resultado estamos hablando de la fórmula general, pues tendríamos que colocar varias ecuaciones de segundo grado, que nosotros conociéramos su resultado, para saber que efectivamente la computadora está, o bueno, mejor dicho, nuestro algoritmo funciona correctamente y la codificación también funciona correctamente, ¿no? Y si llegáramos a encontrar algún problema, llamaremos a esta actividad depuración. ¿Por qué está este problema? Bueno, ya encuentro la causa del problema, corregimos el código y seguimos con las pruebas, ¿no? Dentro de las pruebas hay dos tipos. Tenemos las pruebas de sintaxis, que son las que se ejecutan primero. Estas son las más sencillas. Normalmente las va a realizar el compilador del programa, del lenguaje de programación, cada vez que ejecutamos el programa, hasta que el código no presente errores. Yo les hablé de la sintaxis de los lenguajes, por ejemplo, del lenguaje español, el uso del sujeto, del predicado para formular una oración. Tiene que ser así la sintaxis. Entonces aquí también en los lenguajes de programación hay una sintaxis que hay que completar. Y el propio compilador va mostrando errores encontrados para que se modifiquen, y ya podamos ejecutar el código. Estos errores pueden ser algunos ejemplos. A lo mejor abrimos un paréntesis y no lo cerramos, a lo mejor se requería colocar un punto y coma al final de una instrucción y no se colocó, a lo mejor alguna palabra reservada no se utilizó de la manera correcta. A estas pruebas se les llama de sintaxis. Y el otro tipo que les mencioné son las pruebas lógicas. Estas son más complicadas, ya que las realiza el propio programador, y van a consistir en la captura de diferentes valores y revisar que el resultado sea el deseado. ¿A qué nos referimos con esto? A que el programador se vea obligado a modificar el código hasta que el programa funcione de la manera correcta. Nos referimos a errores lógicos, que nosotros esperemos a lo mejor en un resultado, diga, bueno, de esta ecuación cuadrática, los resultados x1 es 5 y x2 es 3. Y yo cuando ejecuto mi programa me dice, los resultados son x es igual a 13 y x2 es 8. Yo, bueno, en algún lugar tuve que haberme equivocado. A lo mejor me equivoqué al capturar la ecuación, o a lo mejor A se lo asigné a B y B a A, o algún error de ese estilo, o una comparación la hicimos mal. Entonces, por eso mencionamos que estas son más difíciles de encontrar, a diferencia de las de sintaxis, porque las de sintaxis el mismo lenguaje nos las puede ir marcando, y en las lógicas no. Aquí sí tenemos nosotros que ir analizándolas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las pruebas. La sexta de la etapa es la documentación. Y aquí la documentación, a lo mejor ustedes se van imaginando carpetas, como no sé si las alcanzan a ver, pues voy a sacar una carpeta y digan, bueno, esta es en toda esta carpeta tengo la documentación de mi programa. No, ahorita vamos a ver que la documentación de
del programa, pues no deja de ser una guía simplemente, que nos va a permitir al programador o al usuario conocer la funcionalidad del programa. Y la documentación nos sirve para que el código fuente, que es, acuérdense, que es el código que hemos empleado en algún lenguaje de programación que nosotros hemos escrito, sea comprensible para el programador, para ustedes mismos o para algún otro programador. A lo mejor yo hice la primera versión, por ejemplo, a mí me tocó cuando estudiaba en la universidad, nos tocó como servicio social, programar una aplicación con la que cobran el agua allá en la ciudad de Guajuapan. Entonces, tiempo más tarde, como a los 3, 4 años, nos hablan para preguntarnos sobre algunas partes de este programa que se llama CIMA, donde estaban algunos errores, porque no le encontraban ellos, ¿no? Seguramente nosotros todavía estábamos estudiando y no implementamos bien esta parte de la documentación. Entonces ellos no encontraban algunas cuestiones, porque para a lo mejor la misma persona que hizo el programa, el código, diga, pues yo escribí esto por esto y demás, ¿no? Pero incluso para uno mismo puede ser complicado saber por qué lo hizo de esa manera. Entonces, por eso es importante esta parte de la documentación para facilitar también futuras modificaciones en la parte del mantenimiento. Hay un par de tipos de documentación. La documentación interna, que se genera en el mismo código, y hay unas instrucciones que se denominan comentarios, y estos comentarios se colocan sobre el código fuente para saber qué hace cada instrucción o por qué hice esta instrucción, aunque, bueno, no en cada una de las instrucciones, sino en las que sea importante colocar estos comentarios. Y la documentación externa, estos son manuales independientes al programa, también puede ser la ayuda incluso, ¿no? De repente hay programas que tienen un catálogo de ayudas que permiten este tipo de apoyos, ¿no? Y pasamos a la última de las etapas, que es precisamente el mantenimiento. Y aquí cuando hablamos de mantenimiento, tenemos que irnos a esta parte, y ustedes yo creo que lo han vivido en muchas aplicaciones, que nunca se termina al 100%, ya que es necesario hacer cambios, ajustes, complementaciones para que la aplicación siga funcionando correctamente. Para llevarlo a cabo se requiere que el programa esté bien documentado. Y normalmente en sistemas operativos, incluso en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares, a cada rato nos dice, ya se acaba de actualizar nuestra aplicación de Facebook, o se acaba de actualizar Android, estaba la versión 11 y se va a pasar a la versión 12, o WhatsApp se va a actualizar ahora porque ahora ya vas a poder desbloquearlo con tu huella digital, ¿no? Entonces, el mismo sistema operativo de Microsoft Windows, normalmente hace un montón de actualizaciones, a lo mejor mensual, a lo mejor cada determinado tiempo, pues, en cuestiones de seguridad, a veces en cuestiones de interfaz, ¿no? Para que podamos solventarlo. Todos los programas tienen actualizaciones para que tengan versiones diferentes. Esta es la última de las etapas, la séptima de las etapas, el mantenimiento. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se comporta un algoritmo. Este algoritmo se denomina algoritmo de burbuja, y a continuación les voy a describir este ordenamiento. Este algoritmo nos sirve para ordenar un conjunto de números. Se los leo rápidamente. Funciona revisando cada elemento de una lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiando los de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que ya no sea necesario realizar más intercambios.
De esta manera ya sabremos que nuestra lista está ordenada. Entonces, este algoritmo obtiene su nombre, de ordenamiento por intercambio, de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método de intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para operar elementos. Se le considera un algoritmo de comparación, siendo el más sencillo de implementar. Entonces, este es el famoso algoritmo de burbuja para ordenar números. Entonces, imagínense que nos digan, vamos a ordenar del menor al mayor los siguientes números. Y tenemos 9, 6, 5, 8, 2 y 1, ¿no? Estos serían los datos de entrada, dense cuenta, el 9, el 6, el 5, el 8, el 2 y el 1. Y yo lo quiero ordenar de menor a mayor. ¿Cómo le haría? Por eso me voy a regresar a este algoritmo. Dice, funciona revisando cada elemento de la lista con el siguiente. Entonces yo tendría que ordenar para que la salida fueran estos mismos números, pero ordenados de menor a mayor. Aquí dense cuenta que no, están desordenados. ¿Cuál es el más chiquito de estos números? El menor, el 1, ¿verdad? El 1 es el menor, después el 2, entonces nosotros digamos que tendríamos que tener como salida, ay, no me dejó escribir. Tendríamos que escribir 1, 2, después seguiría el 5, el 6, el 8 y el 9. Ese sería nuestra salida, ¿verdad? Este ejemplo no nos va a dar tiempo de revisarlo por hoy, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, y en la próxima sesión revisamos ya este ejemplo para que no nos vayamos a quedar a medias, ¿sale? Entonces aquí vamos a dejarlo por ahora.